Bueno, ahora sí empezamos la clase. Lo que hemos hecho hasta este momento fue repasar, este esquema que vimos el día anterior y vamos a empezar a desplegar la estética trascendental. Les estaba diciendo, porque me había olvidado de poner a grabar, perdón, que quizás bloqueen la grabación en directo, que queda guardada mientras yo no subo la grabación editada, porque va a haber alguna cosa de una serie, ¿vale? Pero que no va a tener importancia porque yo voy a intentar subirla si no está subida ya, que no lo pude comprobar, no puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿vale? Son demasiados cursos. Si no está subida ya al aula virtual, voy a intentar subirla al aula virtual, pero esto no es seguro porque si excede una determinada capacidad, yo no tengo permisos para exceder esa capacidad, ese peso del vídeo, y tendría que pedirle a alguien de TIC. Los de TIC estos días la gente de TIC estos días están, bueno, un poco sobrepasados porque están atendiendo a todo el mundo. Entonces, claro, no es cosa de molestarlos por esto cuando ustedes realmente lo pueden ver. Lo que haría aquí en directo, ¿no? Lo que haría yo sería que ustedes lo vieran aquí en directo y luego pues lo cortaría, ¿no? en mi edición de vídeo, ¿vale? Bueno, empezamos entonces con la primera de las, acordaros, esto de aquí, ¿vale? Esto surgía de este problema, ¿vale? Del problema de las facultades y límites del conocimiento, de que el conocimiento se expresa en juicios cuando el concepto es referido a intuición. La intuición, ¿vale? La vamos a estudiar en la estética trascendental, digo porque está en la misma página. Y cuando la intuición es elevada a concepto, que se va a estudiar en la analítica trascendental. Bien, vamos aquí. Y entonces, esto lo habíamos mirado porque esto se refería a este texto, ¿vale? Al texto 3 de Siuga, ¿de acuerdo? Esto era el resumen del texto 3 de Siuga. Y ahora ya empezamos aquí, ya agrando pantalla, con la estética trascendental, que veis que es mínima. La estética trascendental da mucho juego, pero yo he optado por explicarles simplemente esto. Recuerden que estamos en el contexto general del giro copernicano, donde Kant deja, como hicieron hasta ahora todos los anteriores, ¿no? Ya no se va a fijar en el objeto, deja de hacer eso fue lo que hicieron todos los anteriores, se va a fijar en las capacidades y en los límites de conocimiento que fija el sujeto. Eso da lugar al idealismo trascendental, que es su filosofía, que es un camino intermedio entre el racionalismo y el empirismo, y precisamente en lo que va a consistir es en buscar en los a prioris de las facultades. Él, por todo lo que hemos visto, ya ha dictaminado, y esa es su novedad, que los juicios sintéticos a priori son los juicios característicos del conocimiento científico y que son una conjunción de lo dado es lo que viene de afuera, y lo puesto, lo dado da contenido, recordad. En esto estaría de acuerdo, yo lo anotaría ahí, estaría de acuerdo con él en parte, no totalmente, en parte con el empirismo. Si estuviera de acuerdo totalmente, él sería empirista, no sería un camino intermedio, ¿no? Y lo opuesto, que en parte estaría de acuerdo con el racionalismo, ¿vale? Porque sí que nosotros ponemos algo, pero no ponemos contenido. Bien, entonces, 3.1. La facultad de la que nosotros vamos a hacer un análisis crítico es de la facultad de la sensibilidad. De esto se ocupa la estética trascendental del conocimiento sensible, y va a encontrar que los a prioris del conocimiento sensible son el espacio y el tiempo, ¿vale? Como formas
a priori, fijaros, de la sensibilidad. Ahí es cuando tenéis que tener claro, lo que es a priori y lo que es a posteriori. ¿Vale? A priori, fijaros qué es lo que tenemos aquí. Un conocimiento a priori es independiente de la experiencia. Yo les diría ya que empiecen a manejar lo siguiente, que en este contexto, decir a priori, ya ahora cuando estamos iniciando el análisis crítico y estamos analizando pues eso, las facultades de conocimiento, y estamos viendo pues eso, espacio y tiempo como formas a priori. La sensibilidad en la analítica vamos a ver los conceptos puros o a priori del entendimiento. Eso a priori no va a significar únicamente, si pueden coger un lápiz ahí y anótenlo, independiente de la experiencia, sino que además permiten, hacen posible la experiencia. No es solo que sean independientes de la experiencia, en el sentido de que no provienen de la experiencia, sino que además hacen posible como formas precisamente, como modos de conocer la experiencia. ¿Vale? ¿Qué es la sensibilidad? Ya lo vimos en un momento, en un texto. Receptividad. Fundamentalmente, la sensibilidad lo que hace es recibir, intuir los objetos, ¿vale? Externos o internos, ¿vale? El tiempo, ¿vale? Espacio y tiempo. Los externos, ¿vale? Y tiempo, los internos. Pero no tiene importancia. Espacio y tiempo lo que hacen es intuir los objetos, darnos los objetos. Y nos lo da a través de la facultad de la sensibilidad, que tiene que ver con los sentidos. ¿Sí? Es básicamente entonces una facultad receptiva. Estos a priori, y tenéis que aprenderlo así, boom, de memoria, de corrido. Espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Venga, lo tenéis que repetir. A priori que se encuentran en la estética trascendental, espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. La sensibilidad como es receptiva, en tanto que son formas a priori de la sensibilidad en este caso, pertenecen al sujeto. Pero que pertenezcan al sujeto no significa que sean subjetivas, o sea, que cada sujeto tenga cualquier cosa. No, son objetivas, son universales y necesarias en tanto son a priori. ¿Vale? Porque no sé si recordáis que lo a posteriori era como contingente y particular, mientras que lo a posteriori, ¿no? Perdón, creo que dije a posteriori. Lo a priori es universal y necesario. Están antes de la experiencia, por eso no son contingentes y por eso no son particulares, y precisamente por eso, por estar antes de la experiencia, no depender de nada de afuera, ¿vale? Son universales y son necesarias. Es como si yo les dijera que el ejemplo es malo porque voy a utilizar un ejemplo empírico, pero es lo mejor que sé hacer, no sé hacerlo de otra manera. Aunque las condiciones, obviamente nuestras condiciones de visión varían, yo ahora no tengo las gafas puestas porque mis gafas me valen mejor para veros en clase, ¿no? Al ser progresivas. Yo ahora estoy muy cerca de la pantalla. Pero, perdón, pero básicamente, y por eso existen los oftalmólogos y existen las oculistas y existe la optometría, que es una ciencia, ¿vale? La vista funciona de una manera universal y necesaria. Después, cuando la oculista, cuando el optometrista
va a mirar qué es lo que sucede, en concreto a una persona, mira, aplica ese saber universal y necesario de nuestro aparato visual, de nuestra manera de ver, para ver qué es lo que está sucediendo. Pero realmente nuestra manera de ver, que es distinta de la manera de ver de las moscas, ¿no? Nuestra manera de ver es universal y necesaria. Entonces, nuestra manera de captar las cosas, de intuir las cosas, es universal y necesaria. Y se capta a través del espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad. El espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad nos permiten intuir, son los que nos dan el objeto. ¿Vale? Esto es relativamente fácil de entender si yo les hago una pregunta. Luego me ocupo de las matemáticas. Si yo les hago una pregunta, si yo les digo, ustedes me dicen a mí, al revés. Les voy a hacer la pregunta después de que me digan algo. Conocí a fulanito o vi un árbol y yo les digo, ¿dónde? Y me dicen, no hay dónde. ¿Cómo no hay dónde? No está en ningún lugar. ¿Cuándo? No ocupa tampoco nada en el continuo tiempo. O sea, yo te digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Conoces un árbol fuera del espacio y del tiempo? Nosotros no. A nosotros no se nos dan objetos experienciales fuera del espacio y del tiempo. Esa es nuestra manera de entrar en contacto con la realidad, en el espacio y en el tiempo. Voy a salir un momentito de aquí para ver si lo entendieron y luego les voy a poner la serie. A ver, ¿entendieron más o menos hasta aquí? Porque es la primera vez que nos vemos con los a priori realmente. Ustedes entendieron hasta ahora que necesitábamos a priori, pero es la primera vez. Vale, fíjense que son maneras de conocer. Nosotros conocemos así, punto. De pronto hay otros seres que conocen de otra manera, ¿vale? Pero nosotros conocemos de esta manera. Vale, entonces vuelvo a pantalla completa. Parece que de momento nadie me reclama nada. Vuelvo a pantalla completa. Ni veo dónde está la pantalla completa. Y les voy a poner lo que les decía, ¿vale? Vamos a ver esto. Veis que es de Elementary, ¿vale? Que sabéis que es una serie de Sherlock Holmes y donde habla precisamente del ensanchamiento del tiempo. A Redding apenas se le entendía al llegar al hospital, pero estuvo lo bastante consciente como para que le preguntaran la edad. Al parecer, Spencer dijo que tenía 34 años, pero que había vivido muchos años más. Se parece a lo que Jacobi escribió en su diario. ¿Qué posibilidades hay de que dos hombres con daño cerebral tengan delirios idénticos? Mínimas. Tengo una idea de dos efectos de EZM77. Creo que han estado experimentando con drogas que dilatan el tiempo. Esas sustancias afectan a las partes del cerebro que controlan la percepción del tiempo. El cerebelo, la corteza cerebral y los ganglios basales. Las drogas acelerarían el funcionamiento de esas regiones de modo que quien las tome perciba una hora como si fueran 2, o una semana, o, en teoría, cientos de años. ¿Quiere decir que esas drogas detienen el tiempo? Parece que no. Disparan las funciones neurológicas en un periodo de tiempo más corto. Las aplicaciones potenciales son enormes. Podría aprenderse un idioma o hacer algo en 2 semanas. Podría condenar a un preso a un día en prisión y saldría de allí habiendo experimentado el equivalente a 10 años de condena. Os lo vuelvo a poner porque casi siempre me pedís que lo vuelva a poner. Y fijaros como lo que está diciendo precisamente
es que nosotros percibimos en el tiempo, lo está ahora utilizando con algo que Kant no manejaba, pero tiene relación con lo que yo les decía de cómo muchos neurocientíficos, yo escuchaba al de Columbia, al de la Universidad de Columbia de Nueva York, decir que una parte del horizonte de trabajo de ellos está precisamente en los desarrollos kantianos, ¿no? En decir que nosotros ponemos cosas a la hora de conocer, ¿no? En este caso se está hablando de una base física, cosa que Kant no estaba hablando, porque él está estudiando de las consideraciones trascendentales, no está hablando del cerebro, ¿no? O de las cuestiones trascendentales. A Redding apenas se le entendía al llegar al hospital, pero estuvo lo bastante consciente como para que le preguntaran la edad. Al parecer, Spencer dijo que tenía 34 años, pero que había vivido muchos años más. Se parece a lo que Jacobi escribió en su diario. ¿Qué posibilidades hay de que dos hombres con daño cerebral tengan delirios idénticos? Mínimas. Tengo una idea de dos efectos de EZM77. Creo que han estado experimentando con drogas que dilatan el tiempo. Esas sustancias afectan a las partes del cerebro que controlan la percepción del tiempo. El cerebelo, la corteza cerebral y los ganglios basales. Las drogas acelerarían el funcionamiento de esas regiones de modo que quien las tome perciba una hora como si fueran 2, o una semana, o, en teoría, cientos de años. ¿Quiere decir que esas drogas detienen el tiempo? Parece que no. Disparan las funciones neurológicas en un periodo de tiempo más corto. Las aplicaciones potenciales son enormes. Podría aprenderse un idioma o hacer algo en 2 semanas. Podría condenar a un preso a un día en prisión y saldría de allí habiendo experimentado el equivalente a 10 años de condena. Bueno, ¿entendisteis más o menos lo que está diciendo Sherlock? Sobre que nosotros percibimos en el tiempo. Y es la manera que tenemos de percibir. ¿Os aclaró algo? Vale. Vamos a ver lo que pasa con el sujeto. Y lo vamos a ver con Perception, que veis que lo titulé el tiempo como constructo, precisamente. Esto tiene que ver muchísimo con filosofía de la ciencia y tiene que ver también con psicología, algo que no solo vemos en psicología, sino que lo vimos el año pasado en filosofía, cuando hablábamos de todo el tema de la Gestalt y todo lo demás, cómo realmente nosotros ponemos cosas y construimos, ¿no? lo que percibimos. Perception, sabéis que es una serie de un neurocientífico que tiene como trastorno un trastorno esquizoide, ¿vale? Y es muy sensible precisamente a este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué viene antes? ¿El ayer o el mañana? ¿Quién piensa que el ayer? Bien. ¿Y el mañana? Vaya, ¿nadie? ¿Ni uno solo? Morticia, ¿cómo ha llegado a esa conclusión predecible aunque no demostrable? En realidad no es algo que haya que demostrar, sino algo que ya se sabe. ¿Algo que ya se sabe? Lo único que sabemos es que lo que consideramos pasado, presente y futuro no es sino un relato hilvanado en nuestros ganglios basales. Nuestro concepto de tiempo es un constructo artificioso. En tal caso no tengo que entregarle mi reseña de laboratorio porque, como usted sabe, ya lo he hecho. Eso es del todo cierto. Pero por esa regla de 3, a lo mejor ya la he suspendido. Sea o no un constructo artificioso, tiene una revisión del programa de estudios con el rector en 7 minutos y debe revisar 6 propuestas de tesis antes de su tutoría a las 4, así que dése prisa. Oye, no me agobies, Luis, y me sobrecargas el día. ¿A usted no creo? ¿Qué me dijo cuando me contrató? Organización es cordura. Si te preocupase mi cordura, tacharías al director de mi programa de estudio. Bueno, os lo vuelvo a poner para que veáis el tiempo constructo. ¿Qué viene antes? No existe el tiempo ayer fuera. ¿O el mañana? ¿Quién piensa que el ayer? Bien. ¿Y el mañana? Vaya, ¿nadie? ¿Ni uno solo? Morticia, ¿cómo ha llegado a esa conclusión predecible aunque no demostrable?
En realidad no es algo que haya que demostrar, sino algo que ya se sabe. ¿Algo que ya se sabe? Lo único que sabemos es que lo que consideramos pasado, presente y futuro no es sino un relato hilvanado en nuestros ganglios basales. Nuestro concepto de tiempo es un constructo artificioso. En tal caso no tengo que entregarle mi reseña de laboratorio porque, como usted sabe, ya lo he hecho. Eso es del todo cierto. Pero por esa regla de 3, a lo mejor ya la he suspendido. Sea o no un constructo artificioso, tiene una revisión del programa de estudios con el rector en 7 minutos y debe revisar 6 propuestas de tesis antes de su tutoría a las 4, así que dése prisa. Oye, no me agobies, Luigi, me sobrecargas el día. ¿A usted no creo? ¿Qué me dijo cuando me contrató? Organización es cordura. Si te preocupase mi cordura, tacharías al director de mi programa de estudio. Bueno, ¿de qué está hablando este neurocientífico? Y es lo que yo les decía, que es de lo que están hablando los neurocientíficos hoy. El tiempo no existe fuera de nosotros, el tiempo es un constructo nuestro que dice que hay un antes, una hora y un después, ¿no? Y los neurocientíficos hoy dicen que ese constructo pues se construye a partir de, pues, por ejemplo, ganglios basales, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, salgo de aquí. Vamos a ver si lo entendieron o necesitan algo nuevo. Creo que es claro. Lo mismo pasa con el espacio, ¿no? Kant no está hablando del tiempo de un reloj, de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etc. Ni está hablando de 1 metro, 2 metros. Eso son cosas banales, ¿no? Eso son mediciones que nosotros ponemos, igual que decimos 1 metro, decimos kilómetro, una leira, bueno, y aquí en Galicia más lo de las leiras, ¿no? Que en cada lugar, pues, un ferrado mide distinto. Son nada, cosas que nos inventamos clarísimamente. No, Sergio, no existe. Quiero decir, perdón, no lo sabemos. Nosotros estamos estudiando el límite, o sea, qué es lo que ponemos nosotros en el conocimiento y qué es lo que sabemos de las cosas. Y nosotros lo que sabemos es que el tiempo lo ponemos nosotros. No el tiempo del segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, eso está claro que lo ponemos nosotros, porque podíamos medirlo de otra manera. Podíamos medirlo con los relojitos, ¿no? De arena. Pasa un relojito, pasan 2 relojitos, pasan 3 relojitos o medio relojito o como se llame, da igual, ¿no? Que es, sabéis, por ejemplo, por cómo se miden los nudos, ¿no? de los barcos, ¿no? Son medidas puramente subjetivas, de costumbre, ¿no? Sino que realmente fuera el tiempo que nosotros manejamos para el ayer, el ahora y el después es un tiempo que estamos poniendo nosotros y que surge, que era de lo que se hablaba antes en el Elementary, que si hay una droga que te hace a ti sentir el tiempo de otra manera, porque digamos afecta a tus a las partes de tu cerebro que son las que te dan el tiempo, pues ya está. No sé si sabéis, pero no sé si lo visteis alguna vez, buscad en internet. ¿Por qué nosotros no pillamos casi nunca las moscas? Siempre se nos escapan. Para ellas el tiempo va mucho más rápido y nosotros somos lentísimos. Entonces les da mucho, ven muy lentamente como para nosotros lo estamos haciendo ¡puff! Rapidísimo. Y ellos están viendo muy lentamente cómo nosotros vamos a darle. La percepción del tiempo, ¿cuál es el tiempo real? El lento de ellos, de ellas, el rápido nuestro. Es un problema de percepción, precisamente, ¿no? ¿Cuál es el...? Sí, o sea, quiero decir, ¿y las personas que no recuperan su pasado? ¿Que no recuerdan su pasado?
por ejemplo, en el concepto de un ser eterno, no inmortal, pensar en el concepto de un ser eterno, ¿cómo sería el Dios? En el concepto de un Dios, ya veo, Mayo, por dónde vas. El tema es que nosotros no sabemos, no podemos probarlo. Es lo que dice el de Perception. La chica le dice, a la que le llama Morticia, ¿no? Le dice, bueno, está claro, es así. Y dice, ¿puedes probarlo? Sí, pero eso es una percepción, lo que tú dices, Suriñe, es una percepción personal. Él está hablando de nuestro aparataje de percepción. Él está hablando de eso, de el aparataje de percepción. Y dice que nosotros percibimos de esa manera, a través de espacio y tiempo. Es como yo les decía, hay la historia de una... A mí me la contaron cuando estaba en el mismo curso que ustedes, en filosofía. En concreto fue cuando nos daban varios apartados. No existe porque en el sentido, yo entiendo, a ver, es una serie, por favor, ¿no? En el sentido de que nosotros no podemos demostrar que exista, ¿no? No se sabe. Desde el momento en que tú no sabes, un científico no puede decir que exista, ¿vale? Esa es un poco la idea. Lo que existe es una actividad, la centran los ganglios basales y otras estructuras cerebrales. Yo eso no lo puedo discutir, no tengo ni idea de si es cierto o no, así que no me meto en estructuras cerebrales y punto. Y es una creación, ¿vale? Ya está, punto. Una creación mental, psíquica. Ya está. Lo que les iba a decir. Cuando estaba en segundo de bachillerato, el profesor de filosofía, que uno de los trimestres era de psicología, nos habló de una garrapata, ¿vale? Bueno, eso puede también ser empírico, ¿vale? No sé si visteis Blade Runner, pero deberíais ver Blade Runner. Un ganglio basal es simplemente una parte del cerebro, nada más. No importa, da igual. Como si te digo una oreja, una parte de la cabeza. No tiene importancia. Les contaba que hay un tipo de garrapata que toda su existencia está dirigida a reproducirse, ¿vale? Toda su existencia está dirigida a eso. Si no recuerdo mal, solo tiene dos sentidos. Uno es el de la temperatura y otro es el del tacto, ¿vale? El de la temperatura mide nada más que la temperatura de mamíferos con pelaje, ¿vale? Tipo, pues un perro, un gato, con algún tipo, no sé si vacas también, con algo de pelaje, o sea, algo que ella se pueda agarrar. Vive en arbustos más o menos bajos, de tal manera que esos, podéis buscar la historia, lo que pasa es que no me acuerdo, yo la busqué y no me acuerdo cómo se llama la garrapata. A mí me dejó muy impresionada aquello. En tipo de arbustos bajos, claro que cuando pasen, yo que sé, una oveja, una cosa así, perciba la temperatura y pueda tocar al animal, lo sienta y se agarre al animal, deje los huevos y muera. ¿Vale? Todo el aparataje perceptivo de esa garrapata no implicaría la facultad del entendimiento, por lo que sabemos, quiero decir. No implicaría la razón para razonar, para construir argumentos. Solo implicaría la sensibilidad. No sé si importaría el tiempo.
supongo que, quiero suponer, vamos a tomarlo como bueno, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Digamos que sus formas a priori de la sensibilidad serían temperatura y tacto, o algo parecido. Nada más, porque es la manera que tiene que le sea dado el mundo. Punto. Nada más. Pero hay otras cosas en el mundo. Y la temperatura, pues me dirán ustedes, bueno, pero la temperatura existe, las cosas para tocar existen. Bueno, sí, pero existen más cosas para tocar y no las capta. Por ejemplo, ahí está el tema de los límites, ¿vale? Y realmente la temperatura, el orden de temperatura y el orden de tacto, por ejemplo, si pasa algo de metal, no lo capta, ¿vale? Ya no lo capta porque no puede agarrarse a lo de metal. No existe. No. Kant sostiene que nosotros no podemos sostener eso. Estamos hablando de los límites del conocimiento y estamos hablando de lo que ponemos y de lo que viene de afuera. Y de afuera no viene el tiempo lo ponemos nosotros. No el tiempo de los relojes, cuidado, ¿vale? Y no el espacio de 1 metro, sino la capacidad de percibir en espacio y tiempo. Nosotros percibimos en espacio y tiempo. Entonces, solo podremos percibir aquello que se nos dé, intuir en realidad, en términos kantianos, aquello que se nos dé en espacio y tiempo. Porque es lo que ponemos nosotros. O sea, si el mundo es visible y yo no tengo ojos, yo pongo la vista y no tengo vista, no voy a ver nada. Por lo tanto, no puedo afirmar si hay mundo visible. No puedo afirmarlo porque yo no lo pongo. No, entonces ahí está el límite. No puedo decir si hay espacio y tiempo. Se trata de hablar con garantías científicas. Y sabemos que el espacio y tiempo, eso sí lo sabemos, porque son los a priori, los ponemos nosotros. ¿Vale? Estamos hablando de lo que se sabe. Ya está, es así, es simple. Punto. Esto va a venir a cuento, fijaros, yo creo que ya como lo sabéis porque hicimos spoiler, ¿vale? Va a venir a cuento cuando veamos el tema de Dios. Si Dios no ocupa espacio y está fuera del tiempo, en tanto que es infinito, por lo tanto no hay ningún tiempo que lo pueda abarcar, no se nos va a poder dar en el espacio y en... Esperad que saque aquí, que veis que esto es una avalancha, ¿no? Ay, por favor. Está claro que no va a poder ser objeto de nuestro conocimiento porque no es un objeto que se nos pueda dar a nuestra sensibilidad. Lo que se podrá ser que exista, no lo sé. Como la Santa Compañía, yo qué sé, como los gnomos. No sé, no tengo ni idea. Nosotros estamos hablando de las facultades y de los límites del conocimiento. No os olvidéis de eso. Él no es un dogmático, pero tampoco es un escéptico. ¿Bien? Vale. Ahora ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con las matemáticas? Por Dios, porque nosotros lo que decíamos era que Kant daba por sentado, y esto sí que no lo justifica, ¿vale? Es un factum, es un hecho, que las matemáticas y la física son ciencias, ¿vale? Y lo ve por su producción científica, y ve que tanto las matemáticas como la física, las matemáticas desde los tiempos de los griegos y la física ya en la modernidad, produce ciencia que él identifica con juicios sintéticos a priori, ¿no?
Espacio y tiempo, precisamente, como formas a priori de la sensibilidad, van a permitir a las matemáticas, porque existen el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad, van a permitir a las matemáticas formular juicios sintéticos a priori. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver el espacio y el tiempo? Pensando bien, por favor, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el espacio y el tiempo con las matemáticas? Hombre, en geometría, con lo que se trabaja es con el espacio. Y pensadlo, no se trabaja con el espacio de afuera. Se trabaja con un espacio a priori. Que yo dibuje, que haga cosas, todos estos rollos, eso es, ya lo sabéis por Platón, eso son imágenes, en realidad. Cuando se trabaja con n dimensiones, ¿vale? Cuando se está trabajando con geometrías no euclidianas, que es imposible dibujarlo, porque nosotros dibujamos en 2 dimensiones, ahora como mucho 3D con los ordenadores, y podemos captar precisamente en 3D nada más. Nada, el espacio como forma a priori de la sensibilidad nos permite trabajar y formular, ¿no? Como forma a priori de la sensibilidad nos permite trabajar precisamente con el espacio en la geometría. Y el tiempo, bueno, pues es el que nos permite trabajar en matemáticas, porque el tiempo es, y ahora viene el cuento, una sucesión, ¿no? Lo que ustedes decían, un antes, una hora y un después, existe porque nosotros lo ponemos. Nosotros ponemos que el 1 va antes del 2, ¿vale? Y el 3 viene después del 2. Y precisamente porque hay ese orden, nosotros podemos trabajar en matemáticas, y porque no hay un desorden y no vale cualquier cosa en cualquier puesto, ¿vale? Por esa sucesión temporal, ¿no? Que marca la validez de cada número en cada lugar. Gracias a que son formas a priori y no a posteriori, que podrían ser contingentes, como lo del cielo azul, ¿vale? Y no universales, ¿vale? Tenéis que leerlo en los apuntes. A ver, ¿lo entendisteis? Veis que esto es técnico, ¿no? Hay una parte de comprensión, pero luego hay lo otro es técnico. Realmente, ¿qué es lo que tienes tú que decir de la estética trascendental? Que en la estética trascendental Kant descubre que el espacio y tiempo son formas a priori de la sensibilidad, que la sensibilidad es fundamentalmente receptividad, que es quien nos da los objetos mediante intuición, ¿vale? Que en tanto que son formas a priori de la sensibilidad pertenecen al sujeto, pero aún siendo subjetivas, son objetivas en tanto universales y necesarias, que son las que nos permiten intuir, que nos dan el objeto, como ya dije antes, y que van a justificar los juicios sintéticos a priori en matemáticas, y por lo tanto justifican que las matemáticas puedan producir conocimiento científico, ¿vale? Básicamente el espacio, y obviamente también nosotros hacemos cálculos, ¿no? En geometría, el tiempo, ¿no? Pero lo más claro queda con el espacio. El espacio como forma a priori de la sensibilidad para la geometría, y el tiempo para todo lo que es trabajar con numeración, ¿no? Con matemáticas, ¿vale? Precisamente por la sucesión y el orden. Y básicamente lo que tienes que decir es eso. Otra cosa es que yo les explique para que ustedes lo entiendan bien y no lo tengan que chapar. Pero tienen que leerlo ustedes también. No puedo darles yo todo masticado. Tiene que haber una parte de después de que yo se lo explico, de leerlo y decir, ah, claro, esto es así. Si no, con lo que hago yo sola no tiene que haberlo dado y lo puesto, ¿no? Tiene que haber lo que yo les doy y también lo que ponen ustedes, así, haciendo una especie de chiste y de analogía con lo que estamos trabajando.
Si tienen alguna pregunta sobre estética trascendental, de cualquier manera saben que el próximo día que tengamos clase podemos volverlo y miramos en los apuntes, ¿vale? Ya más en concreto si hay algo que no entendéis. Si tenéis alguna pregunta de estética me lo decís. Y si no, pasamos a la analítica trascendental, donde se hace pues el análisis crítico de el entendimiento, de la facultad del entendimiento, y se encuentran las formas a priori del entendimiento. ¿Nada que preguntar sobre la estética trascendental? Nadie pregunta, o quedaron ahí moribundos, o puedo pasar a la analítica trascendental. Paso a la analítica entonces. Bueno, si se acuerdan, vuelvo para aquí atrás para ubicarlos un poquito, ¿vale? Hay conocimiento científico, que es lo que nos interesa, cuando el concepto es referido a intuición. Cuando el concepto es referido a intuición, ya explicamos quién intuye y gracias a qué, ¿no? A qué a priori. Y cuando la intuición es elevada, fijaros lo que está diciendo, elevada a concepto. Aquella materia bruta de la que hablamos es pulida como ya visteis que va, ¿os acordáis? Iba a ser comparada, categorizada, etcétera, a conceptos, gracias a conceptos. ¿Dónde vamos a estudiar esto? Aquí, en el entendimiento. Los conceptos van a ser producidos espontáneamente, ya lo vimos en un texto, espontáneamente, o sea que va a haber actividad espontánea, no mera receptividad como aquí, ¿vale? En la facultad del entendimiento. Nos vamos para aquí de nuevo y vamos a la analítica trascendental. Vamos a cerrar esto aquí porque queda mal. Lo voy a guardar. Bueno, la analítica trascendental, que ya es una parte de la lógica, ¿vale? De la crítica de la razón pura, ¿vale? Lo que hace es analizar críticamente, hacer la crítica del entendimiento. Recuerden, por favor, que tienen que diferenciar entendimiento de razón, ¿vale? Entonces, el entendimiento lo que hace es analizar, la analítica trascendental lo que hace es hacer un análisis crítico del entendimiento y lo que va a encontrar ahí como los a prioris van a ser llamadas las categorías o conceptos, aquí lo tenéis, a priori del entendimiento. ¿Veis que aquí eran formas a priori de la sensibilidad? Bueno, aquí son conceptos a priori del entendimiento. Ay, por Dios. Conceptos a priori del entendimiento o categorías. ¿Vale? De la misma manera que estas eran formas de funcionar de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, la manera en que funciona nuestra sensibilidad, puede haber otras maneras, pero la nuestra es esta, funciona así, ¿vale? Nuestro entendimiento funciona con categorías, ¿vale? Funciona con conceptos a priori del entendimiento, igual que un coche de gasolina funciona con gasolina, no funciona con agua. Bueno, pues nuestro entendimiento funciona así. Y ya está, porque está construido de una determinada manera, ¿vale? Entonces, ¿qué son las categorías? Las formas o maneras de funcionar el entendimiento. ¿Y qué es lo que hace con esas categorías? ¿Vale? Con esos conceptos a priori del entendimiento. Ordena los datos intuidos, que en principio son datos en bruto, ¿vale? Materia bruta de la que hablábamos ayer. ¿Vale? Si la sensibilidad era básicamente pasiva, receptiva, el entendimiento es básicamente activo. ¿Y qué es lo que produce con esa actividad?
pues produce espontáneamente, de una manera espontánea, desde sí mismo, las categorías o conceptos a priori del entendimiento. ¿Vale? Esos conceptos a priori del entendimiento, ya veremos cuáles son. Yo no lo voy a explicar aquí, quiero decir, voy a decir algunos, nada más. Lo que me interesa, solo voy a decir lo que me interesa, como siempre. Lo otro lo pueden mirar ustedes, pueden aprenderse los tipos y ya está. Perdón. De la misma manera que espacio y tiempo, como formas a priori de la sensibilidad, no pertenecen a las cosas, ¿vale? Sino que es algo que nosotros ponemos, ¿vale? Las categorías producidas, si escucháis lo que os estoy diciendo, lo vais a entender. Son producidas por el entendimiento, no pertenecen a las cosas, sino que las pone el sujeto. Y en tanto que son a priori, son como objetivas. Eso significa universales y necesarias. No voy a ponerlo cada vez, porque entonces si no, esto se hace muy largo. ¿Cómo sabemos nosotros? El proceso es muy largo de esto, ni de broma les explico semejante cosa, es un quebradero de cabeza muy grande. Va a haber tantas categorías como tipos de juicios, ¿vale? Él cuando hablaba de los juicios, ¿os acordáis que hablaba según su forma, según su contenido, los analíticos, los a posteriori, Él también lo que hace luego es coger tipos de juicios, pero de otra manera, lo que son los juicios universales, los particulares, bueno, da igual, no importa, ¿vale? Porque más que nada, no es que no importe porque no sea interesante y no sea importante, sino porque de nuevo no les va a dar tiempo, ¿vale?, a desarrollar todo esto. Entonces, ¿qué les va a dar tiempo a desarrollar? Decir que hay tantas categorías como tipos de juicios, que nos encontramos con 4 grupos de juicios y por tanto 4 grupos de categorías, y que cada grupo tiene 3 tipos de juicios y por lo tanto 3 tipos de categorías. ¿De acuerdo? 4 tipos de juicios y por lo tanto 3 tipos de categorías. Cantidad, calidad y relación, da igual. Nos van a interesar especialmente unas, entre ellas va a estar, por ejemplo, la de causalidad. Algo que venimos trayendo ¿desde dónde? Desde Descartes, desde Aristóteles, recordad cómo fue tomado ese concepto, también el de sustancia, ¿no? La categoría de sustancia, cómo fue tomado desde Aristóteles por la metafísica medieval, cómo fue asumidos estos dos conceptos por la metafísica racionalista, cómo fueron machacados por el escepticismo y el análisis empirista de Hume. Y vamos a ver qué va a pasar aquí con ese despertar del sueño dogmático que le produjo Hume a Kant. Y vamos a ver cómo están involucradas aquí, por ejemplo, esas dos, la de sustancia, pero más que nada la de causalidad, lo vamos a ver porque es bastante claro, ¿no? Ahora bien, regla fundamental, importante. Pónganlo ahí, regla fundamental e importante. Las categorías o conceptos a priori del entendimiento no dan conocimiento, no proporcionan conocimiento, no hacen surgir conocimiento sin las correspondientes intuiciones sensibles. ¿Por qué? Por lo que leímos en el texto de ayer. Porque todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo él procede de la experiencia. Y esto va de aquí para aquí y de aquí para aquí. Si yo tengo solo experiencia, no conozco.
Y si yo solo tengo lo que hay dentro de mí, pero no tengo experiencia, tampoco conozco. Por lo tanto, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer, recordadlo por favor, es elevar. ¿Os acordáis, no? Que lo mirábamos eso. Tenemos que elevar. Lo teníamos aquí. ¿Vale? Va a haber conocimiento cuando el concepto es referido a intuición y cuando la intuición es elevada a juicio de aquello que los conceptos, aquello que yo os decía de aquel texto que mucho de mi alumnado ya se lo sabe de memoria, los conceptos sin intuiciones son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas, no saben a dónde ir porque no están comparadas, categorizadas, es materia en bruto. ¿Vale? Por lo tanto, el entendimiento lo que hace, ya se lo sabía, le digo por como aquí no está, el entendimiento lo que hace es pensar, ¿vale? Y juzgar. Juz con Z, porque después ponen jud con D, no sé de dónde sacan tamaña cosa. Juzgar, ¿vale? Elaborar juicios. De ahí precisamente que él pueda quitar las categorías a partir de los tipos de juicios, que son 12, 4 por 3, 12, ¿no? A nosotros nos van a interesar especialmente las categorías de relación, ¿no? Pero por el tema de la dialéctica trascendental y la metafísica. Pero el entendimiento lo que hace es juzgar, ¿vale? Igual que, no lo vuelvo a decir, la sensibilidad lo que hace, quiero decir, no lo volví a repetir, la sensibilidad lo que hace es intuir, ¿no? Ya lo dije muchas veces, no puedo repetir cada vez todo, ¿no? Si no, esto sería interminable, ¿no? Pensar, para Kant, ya lo veremos, no es lo mismo que conocer. Pónganse en el caso, por favor. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo hemos utilizado con el concepto pinar. Ustedes que, si vamos a suponer que yo les voy a poner el examen de Kant, un examen de Kant. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Pensar sobre qué examen le voy a poner de Kant o saber el examen? Conocer el examen que les voy a poner de Kant. Yo creo que es obvio. Pensar no es lo mismo que saber. Para saber no solo necesitas tener el concepto, sino que necesitas que ese concepto tenga una intuición sobre la cual tú puedas precisamente elevarla, ¿no? Y producir conocimiento. A ver, hasta aquí ya está. Porque así me voy a lo de la física. Veis que la dinámica es muy similar, ¿no? Es muy parecida. Es definir la facultad, decir qué es lo que hace, cuál es su función, encontrarlos a priori, definirlos como tales a priori, no olvidarse de eso, ¿vale? Y a continuación ver cómo precisamente gracias a esos a priori de esa facultad nosotros justificamos los juicios sintéticos a priori en una ciencia. ¿Veis que es lo mismo? Por eso yo les decía que yo con aquel cuadro que parece tan terrible, ¿no? de chapar, yo me doy media vuelta, me dejo el cuadro detrás y sin ser ningún portento de memoria puedo perfectamente ir diciéndolo, ¿no? Porque es siempre la misma lógica, ¿no? Siempre estamos haciendo lo mismo. Lo que hay que saber es cómo se define cada cosa, eso sí. Bueno, les explico entonces cómo a partir de los conceptos a priori del entendimiento o categorías, Kant justifica
que en física se puedan producir juicios científicos? O sea, ¿cómo justifica que la física sea una ciencia? Lo tenéis en los apuntes, o sea que voy a decir una cosa brevísima, ¿no? Un nada. ¿Vos o morrer? Mayo, dime tú, que fuiste el último que me dijiste ok. Dime, ok, Marita. No me quedé dormido. Perfecto, gracias, Rocío. Bueno, si el espacio y el tiempo como formas, recordad esto, como formas a priori de la sensibilidad, siempre tenéis que decir eso, como formas a priori de la sensibilidad nos permiten justificar que se hagan juicios sintéticos a priori en matemáticas, las categorías kantianas, ¿vale?, nos van a permitir que se hagan juicios sintéticos a priori en física. Y ahí va a jugar un papel importantísimo, entre otras. Yo me voy a centrar en esta porque me parece la más relevante, ¿vale?, que es la categoría de causalidad. Porque es una categoría muy importante. Porque precisamente lo que hacen, si quieren, lo busco en un momento para no buscar en los apuntes. Lo busco aquí, categorías kantianas, saco el tutá y así lo ven. Ay, Dios. Lista de categorías kantianas. Aquí tenéis. No, Aristóteles no, Kant. Aquí lo tenéis. A ver, esperad. Emisión en directo. Y bueno, no me veis a mí, pero ni falta que hace. ¿Veis lo que os decía? Las categorías propuestas por Kant son de cantidad, de cualidad, de relación y de modalidad, ¿vale? Perdón, os dije antes que iba a ser muy interesante para nosotros las de relación para la dialéctica trascendental, y sí va a ser muy importante, ¿no? Pero también van a ser muy, muy importantes después para la dialéctica y el salto a la moral, que no olvide de eso, ¿eh? Las de modalidad, disculpad. Anota de eso, van a ser muy importantes las de modalidad. Si os fijáis, en las categorías de relación tenemos las categorías que él va a llamar de inherencia y subsistencia, que serían lo que nosotros llamaríamos sustancia y accidente de toda la vida de Aristóteles, que no hace falta que os lo explique. La de causalidad y dependencia, que es la categoría de causa-efecto o causalidad, que no hace falta tampoco que os lo explique, y la de comunidad, que es la de interacción entre la gente y el paciente, y que va a tener que ver precisamente con la de causalidad y parte de las acciones interacciones de las que habla, por ejemplo, Newton, el principio de acción-reacción, etcétera, ¿vale? Os hablo ahora, ya que tengo aquí adelante, de las categorías de modalidad, para que vean la importancia. Yo quiero que columbren simplemente la importancia de los tres objetos de la metafísica y la importancia que van a tener, cómo nosotros ponemos esto, pero siempre estos conceptos puros del entendimiento o categorías, pero necesitamos, ¿vale?, la intuición para poder producir conocimiento de los tres objetos de la metafísica, ¿no?, que eran alma, mundo y Dios. Y vamos a hablar de la posibilidad o imposibilidad de algo que no nos es dado el objeto,
por ejemplo, alma, mundo, Dios, de la existencia o inexistencia. Le vamos a aplicar un concepto para obtener conocimiento a algo de lo que no tenemos objeto y de si es necesario o contingente, ¿vale? O puede ser o no ser, ¿no? Su existencia a algo de lo que nosotros no tenemos intuición. Por lo tanto, veis que la cosa se pone, complicada, ¿no? La idea entonces es que ¿cómo se justifican los juicios sintéticos a priori en física? Van a ser muy importantes los de relación, como visteis hace un momento. Va a ser importantísimo el de causalidad, el de causa-efecto, el de sustancia-accidente, por supuesto, ¿no? Pero el de causalidad va a ser importantísimo. Ahí van los otros también, las otras categorías también, pero eso va a ser fundamental y me centro ahí. Si nosotros en la física, por ejemplo, no podemos demostrar que externamente, recordad a Hume, que externamente exista la causalidad, y Hume solo entendía que la objetividad venía de afuera, por eso cayó en el escepticismo, ¿vale? Kant va a salvar la objetividad de la física, por ejemplo, la posibilidad de formular juicios sintéticos a priori, porque la categoría de causalidad es un concepto a priori del entendimiento o una categoría que nosotros ponemos y que en tanto a priori y por supuesto aplicada a un objeto, ¿vale? Y ya vimos luego lo de las relaciones de acción-interacción, o sea, bajo determinados supuestos y bajo determinados supuestos universales y necesarios, porque para eso son a priori, ¿vale? Vamos a ser nosotros, bajo condiciones de objetividad y universalidad, quienes pongamos esa objetividad y universalidad que es propia de la ciencia física. ¿Vale? Leedlo luego vosotros, pero así se van a justificar los juicios sintéticos a priori en física, que no son todos los juicios de la física, sino que digamos son los juicios fundantes de la física, de los que luego por deducción, por inducción, que puede estar bien o puede estar mal realizada, porque para eso hay que cumplir criterios de lógica. Ustedes se acuerdan que nosotros mirábamos el año pasado cuando se aplicaba bien una deducción, cumplía las reglas, las normas, cuando se caían en falacias, etc. Estamos haciendo una buena ciencia, pero eso no es un problema de los juicios sintéticos a priori fundantes, lo más importante, ¿no?, de la física. Serían los principios de la física, ¿no? ¿Vale? Bueno, no me preguntáis nada, entiendo que sí. Si se fijan, lo próximo que nos tocaría... Ay, por Dios, ¿de verdad? Sí, ya lo sé. Les iba a explicar que es mucho lo próximo que nos tocaría. Sí, es difícil, lo tenéis que pensar, ¿vale? Tenéis que revisarlo y pensarlo. Les iba a decir que lo último que tendríamos que hacer hoy ya va a ser demasiado para hoy, porque primero tenéis que dejar descansar este tema de los a priori, y aquí sí se recibe demasiada información y no se deja descansar
y repasarla un poquito, tenéis que repasarla un poquito. Dado que mañana no vamos a tener clase, podéis repasarla un pelín y poner algo de vuestro pensamiento también y poder encontrar esas cosas como, claro, sí, como es a priori lo ponemos nosotros y lo a priori tiene la característica, acordaros de eso, no tenéis que estar de acuerdo, tenéis que entender lo que él plantea. Lo a priori, en tanto que es independiente de la experiencia y funda experiencia, no os olvidéis de esas dos cosas, fundamenta, hace posible la experiencia, también la limita, por supuesto, ¿no? Lo a priori, les decía, es lo que nos da universalidad y objetividad, ¿vale? Porque nos quita de la contingencia y nos quita de lo particular, ¿vale? No, mañana non hai clase porque mañana teño médico eu. Tanto pola mañán como pola tarde. De momento non me avisaron nada e son médicos que non teñen nada que ver co coronavirus, ni con esas especialidades, quero dicir, eu ata o momento non vin nada. Vale? Si cambiara a situación xa vos avisaría, vale? O que vos dicía, o que teño que explicar hoxe é como a continuación, estou a equivocarme. Lo que tenía que explicar a continuación es como un resultado lógico de lo que nosotros venimos hablando hasta este momento. Entonces, como hoy han recibido bastante información técnica, no especialmente difícil para ustedes, era más difícil entender todo el contexto que nos llevó, fijaros, bastante tiempo, ¿no? Y van a tener que repensarlo un poquito. Ahora voy con eso. Van a tener que repensarlo un poquito. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es sí entrar en esta diferencia que es fundamental y ahora sí la van a poder entender, ahora sí que la van a poder entender, entre lo que es fenómeno para Kant y noúmeno. Porque ahí es donde va a estar marcada la diferencia entre lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. Ahí va a estar el límite del conocimiento. ¿Vale? Aquí, entre fenómeno y noúmeno, va a estar el límite del conocimiento y esto es en lo que vamos a retomar la próxima clase, a no ser que ustedes quieran preguntarme algo nuevo. Suspendo ahora la grabación de la clase y nosotros seguimos hablando un momentito más, ¿vale?